al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Aleluya. Cuán grande es Él. Él es grande. Aleluya. Aleluya. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. Aleluya. Oh, si ese aplauso es para Él. Él es el más grande. Aleluya. Se merece el mejor aplauso. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Aquí está su presencia una vez más en esta mañana. Aleluya. Quiero habitar Aleluya. en tu intimidad. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean todos muy bienvenidos en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a todos los amigos que en esta hora nos acompañan, a los hermanos. ¿Cómo le decimos a los amigos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. Bueno, primeramente que todo le doy gracias a Dios una vez más por esta bella oportunidad que nos regala de estar aquí ante su presencia y poder servirle en esta parte. Y de paso damos una felicitación a todos los padres que en esta mañana se encuentran aquí y en el mundo entero. Pero recuerde que tenemos un Padre maravilloso que es nuestro Padre Celestial, Jesús de Nazaret. Ese es el mejor Padre que he podido conocer. Ese Dios que nos cogió a nosotros, aun cuando estábamos dispersados, Él vino y nos recogió. Y gracias a Él tenemos paz, gozo, amor, tenemos vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Yo me alegro porque tengo el mejor Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, mis amados hermanos, vamos a leer la Sagrada Escritura. Vamos a leer el Salmo 112. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios maravilloso, ¿verdad? ¿Todo lo tiene? Oh. Salmo 112. Tiene como título, prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bendito, aleluya. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Aleluya. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio.
todos, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando en Jehová. Aleluya. Ese es el Dios maravilloso que usted y yo confiamos, en Jesús de Nazaret, hermano. Créale, bienaventurados somos los que tememos a Él, los que guardamos sus mandamientos. Aleluya, bendito sea el nombre. Denle un aplauso en esta mañana a ese Dios maravilloso. Aleluya. Porque una vez más, hermanos, estamos aquí para venir, darle la honra y la gloria. Así que vamos a elevar una oración en esta mañana, colocando este servicio nuevamente en manos de Él, que sea Él, en su amor y en su misericordia, dejándose sentir una vez más en medio nuestro. Amén. Así que levante sus manos y clamemos a Él. Soberano y eterno Dios, Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios maravilloso. Gracias una vez más, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias por permitirnos estar con vida y celebrar este día del Padre, Señor. Pero sabemos que tú eres el mejor Padre, Señor. Gracias porque nos permite en esta hora, Señor, reconocer tu grandeza, tu poder, oh, tu amor y tu misericordia, Señor. En esta hora, Señor, hay un pueblo, Señor, clamando, Señor. Hay un pueblo, Señor, que va a desearte la mejor alabanza, la mejor adoración. Oh Dios, toma el control de todo lo que hagamos en esta mañana, Señor. Recibe, Dios maravilloso, esta alabanza, Señor, y que llegue delante de tu presencia con un olor grato ante tu presencia, Dios. Oh Dios maravilloso, glorifícate, te lo ruego, de una manera especial en medio nuestro, Señor. Permítenos sentir tu Santo Espíritu. Permítenos, Señor, gozarnos en esta mañana, llenarnos de ti, Señor. Oh, aleluya, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Quiero habitar Aleluya, en tu aleluya. intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar.
que tu gloria inunde mi interior. Levante su voz en esta Y no mañana me y dígale al voy Señor que usted no está dispuesto a irse hasta que suceda. le llene de su presencia. Hasta que Oh tu sí, Señor, gloria necesitamos que tu presencia se derrame en nuestros corazones en esta mañana, Señor. Oh, te necesitamos, Señor, te necesitamos. Venimos hasta este lugar porque necesitamos de tu presencia. Derrama, Señor, de tu presencia en este lugar. y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no puedo llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu Oh, aleluya. Oh, sin su presencia, hermano, no podemos llegar. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya. Es necesario su presencia en nuestra vida. Aleluya. the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. Yes, the world will bow down and say you are God.
queremos contigo estar. Levante su voz y dígale al Señor. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar. Porque Él está aquí en este lugar. Queremos contigo Deleitémonos en su estar. presencia en esta mañana. Rey de Oh sí, Rey de gloria, llénanos, Señor. queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria.
ese es nuestro Dios maravilloso, aleluya. Aquí está la presencia del Señor una vez más, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor, gracias, aleluya. Aleluya, aleluya. Qué privilegio es cantarle al más grande, aleluya. Cada vez que le canto al Señor le digo, Señor, gracias, porque es un honor que me permite cantarte, Señor. El Señor tiene ángeles, querubines que le cantan, que no pierden su afinación. Pero usted y yo la perdemos, pero le cantamos con el corazón a Él. Aleluya. No me canso de decirle, Señor, gracias, gracias por esa oportunidad que me nos regala, Señor. Oh, hermano, cuando alcanzamos a entender qué es eso, hermano, eso es maravilloso, aleluya. No se canse de darle gracias a Dios. Aleluya, aleluya, gracias, Señor, gracias te damos. Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Pido a nuestro hermano Tejero, José Tejero, que nos puede conectar la ofrenda. Nuestro hermano Argemiro, pueden hacer el favor de conectarnos la ofrenda. Si hay un hermano, una hermana que vamos a dar unos versículos. ¿Quién será el primer papá privilegiado en esta mañana que se quiera ganar la bendición del Señor? Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida.
me pueda vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Espíritu de Dios, los lobos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder, y en ese nombre fui bautizado, y he recibido el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí está la libertad. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Ahí está la libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor, aquí sentimos Aleluya. su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor, aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor, aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor, aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor, aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor, aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Los mudos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder, en ese nombre fui bautizado y he recibido el Espíritu de Dios. Los mudos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder, y en ese nombre fui bautizado y he recibido el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Alguien se me libera. Aleluya. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Alguien se me libera. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Que aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor, aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, Ay, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor
Aleluya, dele ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Diga siempre bueno. Hermano, Él es bueno. Su bondad es para siempre. Su misericordia es inigualable. Aleluya. Alábelo un momento, alábelo. Alábelo, bendígalo. Él es bueno. Dios es bueno, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno estar aquí esta mañana, amén. Hermanos, creo que muchos de ustedes comparten lo que voy a decir. No nos cambiamos por nadie cuando estamos aquí. Estar aquí es una bendición, hermanos. Estar aquí es una bendición. Adorar a Dios es una bendición. Sentir a Dios es una alegría inmensa. Sentir el Espíritu Santo de Dios en medio nuestro es algo extraordinario, hermanos. Aleluya. Sentir la presencia del Espíritu Santo aquí es algo maravilloso. Hermano, no se lo cambio por nada. Yo comparto lo que dijo el salmista David. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Así que David dijo: yo me alegré con los que me decían. Alguien, yo una vez lo invité a culto y le dije: hermano, hace días no lo noto en culto. Y me dijo: ay, pastor, a mí no me gusta que usted me diga que no voy a culto. Pero el salmista dijo otra cosa: yo me alegré con el que me decía: ¿por qué no has vuelto al culto? Amén. Hay una gran diferencia. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor. ¿Sabe por qué? Porque aquí venimos a encontrarnos con Él, a adorar a Dios y a sentir a Dios. Aleluya. Hermanos, vamos a orar. Antes que nada vamos a presentar las peticiones delante de Dios. Tenemos hermanos con necesidades, otros con problemas, y vamos a pedir a Dios que Dios los ayude. Vamos a orar por la recuperación de la hermana Elena. Le practicaron una cirugía. La hermana Angie también está pendiente de una cirugía. Vamos a orar a Dios en favor de ella. Vamos a orar por el joven Jonathan. Esta semana le practicaron una cirugía. Vamos a orar por el joven Kerstin también. Dios conoce la necesidad y la situación. Amén. Vamos a pedirle a Dios que Dios lo ayude. Vamos a orar por una petición que tiene la hermana Neri. Dios la conoce. Vamos a orar por Lendi también. Le practicaron una cirugía también esta semana. Hay varios que están de cirugía estos días. Amén. Vamos a orar a Dios también por un primo del papá de la hermana Chantal. Que Dios sea obrando también en su salud. Amén. Hermanos, y vamos a pedir a Dios, no sé qué otros hermanos estén pasando momentos difíciles, pero que Dios sea obrando y ayudando. Amén. Él es grande. Él es poderoso. Amén. Y que eso no nos quepa la menor duda. Amén, hermano. Aquí dice también orar por la salud de Flor María Bedoya, la hermana Gloria por salud, y bueno, la hermana Elena también, su salud y su familia. El hermano Peter también, hemos venido orando en favor de nuestro hermano Peter. La mamá de Edgar también vamos a colocarle delante de Dios. Amén.
del hermano Edgar. Él está en Estados Unidos, su mamá está enferma. Vamos a presentarle delante de Dios. Hermano, que Dios obre con poder. Levante sus manos y dígale a Dios: Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, Dios maravilloso, tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, tu verdad y tu fidelidad. Yo te ruego, Dios, que tú obres, Señor. Hay hermanos enfermos, hermanos necesitados, hermanos frente a cirugías, Señor, ayúdales. Hermanos que están pasando momentos difíciles, oh Dios, ayúdales, Señor. Oh Dios, restaura a los que están enfermos, los que han sido operados, los que pasan por situaciones adversas. Ayúdales, Cristo amado. Tú eres bueno, Dios, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Dios mío, tú eres bueno. Oh Dios, qué bueno es saber que clamamos a un Dios vivo, que puede obrar, que obra conforme a su misericordia, a su gracia y a su bondad. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, a tu pueblo, tus hijos, Señor. En el nombre de Jesucristo, mi Dios, te lo pido. Oh Dios, todos los que hemos mencionado, y si nos falta algún hermano más, Señor, alguna petición, algún problema, alguna necesidad, yo te ruego que le ayudes, que le bendiga, que te glorifiques, Dios, en favor de ellos, en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 14. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Entre tanto, saludamos a todos los hermanos que están aquí, los amigos. ¿Cómo le decimos a las visitas? Bienvenidos en el nombre de Jesús. A los que nos están viendo a través de Facebook y YouTube, un saludo también cordial para ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Un saludo en el nombre del Señor. A todos los padres, ¿qué le dicen los hijos? Uy, los tomé desprevenidos. A ver, los hijos y las esposas, ¿qué le dicen a los padres? Feliz día del Padre. Feliz día di tata. Amén. Deseamos para todos los padres muchas bendiciones de Dios. Amén. Nuestros mejores deseos. Amén. Nuestros mejores deseos. El favor, la gracia y la bendición de Dios con todos nuestros padres. Amén. Que Dios los bendiga siempre y los ayude. Gloria al Señor. Han encontrado primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 14. Acompáñenme a leer la palabra de Dios, tengan la bondad. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: los hijos de Elí eran hombres que y no tenían conocimiento de Jehová. Yo quiero que repitamos ese versículo. Los hijos de Elí todos eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Un momentico, ¿quién era Elí? ¿Quién era Elí? Un sacerdote. ¿En su mente compagina esto? No. Los hijos de Elí eran hombres impíos y además de eso no conocían a Jehová. Seguimos. Verso 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita
que venía a Silo. Sigamos leyendo, por favor. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Verso 16. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Verso siguiente. Leamos otra vez este versículo. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Amén. Digamos gloria a Dios, hermanos. Tomen asiento, tengan la bondad. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, hemos venido este mes hablando acerca de vida en familia. Amén. Ese ha sido nuestro lema este mes: vida en familia. Amén. Y traemos también un valor, uno de nuestros valores que hemos estado, queremos trabajar este mes, y quiero invitar a todos los padres que están aquí. Necesitamos trabajar en un valor y se llama la unidad. La unidad de la familia. Amén. Es tarea nuestra velar por la unidad de la familia. Padres, madres, hermanos, no puede haber un padre o una madre que genere división en la casa. El daño será muy grande. Así que estamos llamados nosotros a velar por la unidad de la familia. Amén. Gloria al Señor. Hoy es Día del Padre. Y bueno, no en todos los países, en algunos, en otros es otra fecha. Y como estamos hablando de familia, yo quiero predicar hoy mucho a los varones, pero implica a todos. Amén. Y quiero hablar dentro del tema que tenemos, vida en familia, quiero hablar de las decisiones. Amén. Las decisiones. Dígale a la persona que está a su lado: la decisión que tomes es muy importante. Dígaselo, por favor. La decisión que tomes es muy importante. Amén. Hermanos y amigos que están aquí, cada día, usted y yo tomamos cientos de decisiones. Escúcheme eso. Cada día usted y yo tomamos cientos de decisiones que afectan diferentes áreas de nuestra vida. Amén. Así que yo todos los días tomo decisiones, y cada decisión que yo tomo, quiéralo o no, afecta ciertas áreas de mi vida. Desde que despertamos en la mañana, hermano, ya se nos vienen a la mente una serie de decisiones que hay que tomar. Amén. Tengo que trabajar, tengo que ir a estudiar, tengo examen, qué ropa me coloco, qué hago de desayuno, qué le doy a mis hijos, el viaje, el negocio, el trabajo, y tengo que tomar cantidades de decisiones. Y hermano, querrámoslo o no, esas decisiones tienen incidencia en nuestra vida. Escúcheme en esto. Tomar decisiones es sumamente importante, y estas dicen mucho acerca de quiénes nosotros somos. Quiero hablarle de 5 puntos y este es uno. Hermano, las decisiones que tomamos dicen mucho acerca de quiénes nosotros somos. Así que cuando usted toma una decisión dice realmente quién somos nosotros. Y quiero que entiendan esto: cada que tomamos una decisión, esa decisión deja ver
acerca de qué es lo que sostiene nuestra vida. Así que si usted escoge hoy venir al culto o no venir, y había podido venir, eso define qué es lo que sostiene su vida. Amén. Hermano, no es tan sencillo decir no voy hoy a adorar a Dios. Eso tiene una incidencia. En nuestra vida cotidiana lo volvemos normal, pero no es normal. Esa decisión decide o muestra qué sostiene mi vida. Así que, hermanos, yo tengo 49 años y desde que tenía 6 años mis padres conocieron a Dios. Así que yo tengo 43 años viniendo a la iglesia. Amén. Y creo que me tiene que preguntar no a cuántos cultos me he perdido, sino en cuántos he estado. Porque créame que, hermano, desde niño aprendí que había que buscar a Dios y que a Dios había que darle su lugar. Amén. Y que a Dios había que buscarle por encima de lo que fuera. Amén. Y en la vida esas decisiones determinan la vida de uno. Amén. Eso determina, padres, eso determina la vida de uno. Así que ya con mi esposa tenemos 26 años de casados. Somos viejitos ya, ¿no? Qué cosa, 26 años, vamos caminando a 27. Pero, hermanos, eso hace que me salí de la casa, de mi casa paterna. Pero permítame decirle, hermano, esa enseñanza que aprendí desde un niño a darle la gloria a Dios, a ir a buscar a Dios y su presencia el día domingo, hermano, eso es algo que está en mi vida. Eso es algo que quedó en nosotros. Pero ¿sabe qué define eso? La decisión que un día nuestros padres tomaron de enseñarnos a nosotros que a Dios se le da el primer lugar. Amén. Hermanos, en mi vida pastoral, eso es de mi vida personal, pero en la vida pastoral he encontrado hermanos que le dan lecciones a uno, y alguna vez yo les decía eso. Yo conocí una hermana que el día del culto, yo era pastor en una montaña, pero en esos caseríos en las montañas, la gente va a mercar el fin de semana. Y a la hermana María iban a comprarle hace 23 años el mercado un domingo. Y un cliente que iba donde ella, uno solo, compraba mercado para 1 mes o 2 meses en su tienda. Así que ella, si lo perdía la compra en ese tiempo. Ella me lo dijo: pastor, cliente que no me compre hoy son 2 millones de pesos. Y ella le costaba al comienzo, pero hubo un momento en que ella me dijo: pastor, el dueño de todo es Dios, y voy a cerrar mi tienda para ir a la dominical. Y colocó el aviso: los atiendo después de la 1 de la tarde. Discúlpeme, me voy a buscar a Dios. Y yo dije: ay, Dios mío. Y era la hermana más fuerte de la iglesia y todos eran pobres. Así que eso también dependía de la economía de la iglesia en aquel entonces. Y yo dije: pero hermana María, primero es Dios. ¿Sabe? Ella cerraba su tienda. Y después de unos días le pregunté: hermana, ¿y cómo le está yendo? Y me dijo: pastor, la gente se va, viene en la mañana, hacen otras diligencias en el pueblo, pero van y me buscan mis clientes después de la 1 de la tarde, y en vez de decirme algo, me felicitaron y me dijeron: María, qué bonito eso que has aprendido, que a Dios se le da el primer lugar. Hermanos, pero eso determina la vida. Yo quiero decirle a los padres, las decisiones que tomamos nos dice qué realmente sostiene nuestras vidas. Pero aparte de eso,
esa decisión que tomamos también determina en dónde está puesta mi confianza. ¿En dónde está puesta mi confianza? Así que cada determinación que usted tome, cada decisión que tome, eso determina quién es, quién tiene la confianza, en quién nosotros tenemos la confianza. Amén. Hermanos, es importante entender que cada decisión que tomemos influye directamente en nuestra vida, padres, pero también en nuestros hijos. Así que es importante que el padre que me escucha hoy pueda comprender que la decisión que usted y yo tomamos, querrámoslo o no, determina la vida de nuestros hijos. Amén. La decisión que tome una madre determina el rumbo de sus hijos también. La decisión que usted tome como esposo determina el rumbo de sus hijos también. La decisión que tome usted como esposa también determina el rumbo de sus hijos. Hijos que están aquí, las decisiones que ustedes también tomen, para bien o para mal, afectan a su familia. Eso quiere decir que no estamos desligados. No estamos desligados. Una familia, lo que pase con el papá afecta a la familia. Lo que pase con la mamá afecta a la familia. Lo que pase con los hijos afecta a la familia. Amén. Digan amén, hermanos. El salmista en el Salmo 143, verso 8. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Salmo 143, versículo 8. Hazme oír, mire esto lo bonito, lo que dijo el salmista. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde yo ande, porque a ti he elevado mi alma. Mire un hombre, hermano, que en las decisiones le dijo a Dios: Señor, por favor, yo quiero que tú me muestres el camino por donde yo debo andar. Amén. No el que a mí me parezca, el que Dios me muestre que yo debo andar. Y padres, esto es muy importante entender. Amén. El Salmo capítulo 119, versículo 5. ¿Se lo saben de memoria? ¿Quiénes se saben de memoria este Salmo 119, verso 5? Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Hermanos, ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Sabe qué necesitamos, padres, familias que están aquí? Ordenar nuestros caminos. Cuando ordenamos nuestros caminos, nuestra vida será diferente. Amén. Cuando organizas y enderezamos nuestra vida y nuestra senda, hermano, podremos caminar y enseñar a nuestros hijos los estatutos de Dios. Amén. Hay un versículo que casi todos nos lo sabemos, se lo enseñan a los niños. Lámpara. Yo creo que casi que es el primer versículo que aprendemos cuando llegamos a la iglesia. Pero también, hermano, creo que es el primer versículo que quebramos, que no obedecemos. Porque ese versículo tiene una profundidad, pero yo creo que porque no lo sabemos todos y lo dicen desde el niño hasta el más anciano, creo que no le prestamos mucha atención a ese versículo. Pero el Salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, la palabra de Dios es una lámpara que alumbra para que usted y yo tomemos decisiones. Es una lámpara que le dice a los pies: hey, mira para dónde vas a caminar.
Mira para dónde vas a ir. Mira las decisiones que vas a tomar. Mira lo que vas a hacer. Pero aún así nos saltamos eso, hermano. Así que si queremos tomar sabias decisiones, dejemos que la palabra de Dios sea una lámpara que alumbre el camino suyo y el camino mío. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios, hermanos. Diga gloria a Dios. En la toma de decisiones necesitamos que el Espíritu Santo, cuyo propósito es guiarnos a toda verdad, hermano, que Él sea el guía de nuestra vida. Amén. Y yo quiero que usted me entienda esto, hermano. Si no hacemos esto, vamos a tomar todos los días, dentro de las cientos de decisiones que tomamos, vamos a tomar decisiones muy equivocadas y van a traer resultados tristes a su vida y a su familia. Amén. Frente al tomar decisiones, y este es el segundo punto, es necesario saber que Dios es el único realmente sabio. Amén. Hermano, mire, usted y yo creemos que sabemos, pero no sabemos. No sabemos. Nosotros pensamos que tenemos la solución, no la tenemos. El único realmente sabio es Dios. Él es sabio para guiarnos, para no dejarnos equivocar. Su palabra es guía para nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Es Dios, pero dejémonos guiar de Él. Lo que está aquí, hermano, es para nuestra vida. Amigo, lo que está aquí, tómelo en su vida. Guárdelo. Reténgalo. Obedézcalo. Dedíquese a guardar esta palabra y le garantizo que su vida será diferente. No porque yo se lo garantice, porque es que esta es la palabra de Dios. Aleluya. Y lo que Dios ha dicho, Dios lo cumple. Amén. Esta es la palabra de Dios. Amén. Hermanos, a veces tomamos decisiones y hay hermanos que le dicen: pastor, yo tomé una decisión, yo le oré a Dios, pero no me fue bien. Escuche eso, a veces nosotros decimos: pastor, yo le oré a Dios, pero no me fue bien en la decisión que tomé. Hermanos, es que yo debo orar a Dios, pero yo debo mirar lo que dice la Escritura. Porque hay decisiones que yo las tomo aunque ore, pero yo las tomo como a mí me parece y como a mí me conviene, según William. Pero a veces la Biblia me mandó, me dijo otra cosa totalmente diferente. Y eso es a lo que yo debo prestarle. Porque lo que está aquí, hermano, otra vez, es la palabra de Dios. Amén. En la toma de decisiones, número 3, es muy importante el orden de prioridades. Y el orden de prioridades, estimados hermanos, es primero Dios. Segundo, yo. Tercero, mis relaciones. Y cuarto, trabajo y actividades. Amén. Primero es Dios. Y eso, hermanos, necesitamos tenerlo claro. Téngalo claro. Usted necesita tener eso muy claro. Que su hijo cuando lo vea, cuando mire al papá, no vea un papá que todavía no se ha definido en que Dios es primero. Eso es fundamental en la vida de un hijo. Eso es fundamental. Que cuando el hijo levante la cabeza y el hijo le diga: papá, no quiero ir al culto, el papá le dice: me voy para el culto, y nos vamos para el culto. Eso le va enseñando al hijo, y lo que decía la hermana esta mañana, eso le va enseñando al hijo la prioridad en su vida.
Cuando el hijo ve que su padre, primero que cualquier cosa dice, primero que trabajo, negocios, dinero, dice, voy a buscar a Dios, eso le va quedando muy claro a sus hijos. Eso a mí me quedó claro. Mi papá trabajaba de noche. Y a las 5 de la mañana llegaba a la casa. Y todos los domingos se acostaba 2 horitas, 3 horitas y se levantaba y se iba para la escuela dominical. Así que nosotros teníamos la excusa perfecta para no ir a la escuela dominical, donde mi papá se quedara en casa. Pero se levantaba con sueño, cansado, trasnochado de trabajar toda una noche, pero se iba con nosotros a la escuela dominical, hermano. Y eso va marcando la vida de uno, eso va marcando un carácter en uno, eso va marcando en uno que es la prioridad para mi padre, y eso me va definiendo a mí, eso estructura mi carácter. Padres, es muy importante. Primero es Dios. Segundo, usted, yo. Porque si usted y yo no nos sanamos, nuestra familia se va a perder. Así que siempre hemos dicho que segundo la familia, pero realmente el segundo es usted. Usted y yo debemos hacer una tarea muy grande en nuestra vida por sanar nuestra parte interior, sanar nuestras emociones, sanar. Anoche la hermana Chantal predicaba un tema importante. Ella decía, traemos un legado de nuestros padres que nos han dejado heridas, huellas, hogares disfuncionales y una cantidad de cosas que nos hizo daño, y las estamos guardando y las estamos transmitiendo a nuestros hijos. Así que primero tenemos que sanarnos nosotros. Y cuando usted y yo, papá, mamá, sanamos nuestros corazones y rompemos con la amargura, los sentimientos, los odios, lo que nuestros padres no estuvieron con nosotros o los errores que cometieron, entonces tú tendrás una familia sana. Amén. Pero padres, para sanarnos tenemos que colocar a Dios en el lugar que a Él le corresponde. Si usted no le da el lugar que es de Dios, hermano, nunca nos sanaremos nosotros. Y nunca tendremos un buen legado a nuestros hijos, aunque usted triunfe en otras áreas. Yo les decía el jueves en la prédica, y este jueves les voy a hablar de otro tema de economía, de cómo elaborar presupuesto en familia, algunas áreas importantes. Pero les decía que nosotros para hacer un buen pastel necesitamos tener todos los ingredientes. Y a veces nosotros queremos una buena familia, pero no le prestamos atención a todos los ingredientes. Entonces uno cree que si tengo dinero se resolvió todo. No, ese es apenas un ingrediente del pastel llamado familia. Tú tendrás que tener una buena relación con Dios para tener una buena familia. Tendrás que aprender a ser un hombre de principios y valores para tener una buena familia. Amén. Hermanos queridos, número 3 en ese orden de prioridades son mis relaciones. Una vez que yo esté sano, tendré buenas relaciones con las personas, con mi familia, y formaré bien a mis hijos. Y escuche el punto número 4 o el puesto número 4: trabajo y actividades. Pero ¿saben cómo es nuestro orden normal? Yo le voy a decir cómo es nuestro orden normal. Nuestro orden normal es el nuestro, no el que debe ser. Es primero yo, después trabajo y actividades, tercero mis relaciones y cuarto Dios. Búsquelo afuera y se dará cuenta.
La gente dice, es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que solucionar mi vida, yo tengo derecho, yo tengo aquello. Y siempre, sí, hermano, el orden de prioridades, y quiera Dios que usted y yo lo cambiemos, el orden de prioridades, y a veces nos afecta en la iglesia, primero yo. Por eso a veces tenemos problemas en los hogares y en la iglesia misma, porque hay hermanos que todavía traen el primero yo. Primero yo, y es que usted, y es que usted tiene que hacer así, y es que usted esto. Pero hermano, porque ellos tienen un yo que quiere sobresalir. Eso es lo que quiere el enemigo, que usted se coloque en primer lugar usted, y que usted y yo le demos oportunidad a este ego, a este yo, a este pensamiento. Después, en ese orden, le damos la segunda importancia al trabajo y a las actividades. Vea, hermano, una persona es capaz de no venir a culto, pero no deja ir al trabajo. Uno le da una gripa y no viene a culto, pero con gripa y todo se va para el trabajo. Uno está cansado y no viene a adorar a Dios, pero al trabajo cansado y todo llega. ¿Verdad? Usted, hermano, si hay que venir temprano, usted le cuesta venir temprano, pero al trabajo 7 de la mañana. De hecho, tengo alguna inquietud con las personas muy puntuales, porque veo que son muy puntuales con todo, pero no para buscar a Dios o para llegar a la iglesia. Y uno debe ser puntual también para eso. Yo debo aprender a enseñarle a mi familia que Dios es primero. Y el cuarto lugar es Dios. Mire, hermano, hay gente que tiene primero a sus amigos que a Dios. Y le voy a decir, no mire mucho para afuera, mire para acá adentro. Es que no, eso nos pasa en la iglesia. Hay gente que tiene sus relaciones primero que a Dios. Es que fulano, es que fulana, es que mi amigo, es que mi amiga. Hermanos, nosotros necesitamos desarrollar un carácter cristiano. El primero en nuestra vida, si queremos tomar decisiones sabias y formar hijos bien y estructurar familias sanas, el primero en nuestra vida debe ser Dios. A Él hay que buscarle, a Él hay que amarle, a Él hay que hacerle culto. Amén. Amén. Mire, hermano, escúcheme esto que le voy a decir. Todos tenemos problemas con otras personas, ¿verdad que sí? Cuando tenemos problemas, ojo a lo que le voy a decir, tenemos problemas con nosotros mismos. ¿Cómo así, pastor? ¿Sí? Eso quiere decir que cuando usted tiene un problema con otra persona, realmente lo tiene con usted mismo. Y se lo voy a explicar. Si alguien te dice algo que no te gusta y te hizo salir de las casillas, ¿dónde está el problema? En mí. Esa persona lo único que hizo fue pushar, tocó un botón y activó un problema que hay en mí. ¿Tienes muchos problemas? Algo está sucediendo en ti. Resulta, hermanos, que si una persona me manda un mensaje de texto, me escribe por WhatsApp y yo lo leo y me chocó, me incomodó, quizás el problema no es ni lo que él me escribió, simplemente que él hundió un botón que activó un problema que hay en mí. Amén. Amén. Así que por eso es que necesitamos poner a Dios en el primer lugar. Porque, hermano, cuando Dios ocupa el primer lugar, cuando este yo se quiere salir, entonces la palabra de Dios vuelve y lo ubica y le dice: no eres primero tú peleas, tú tienes pleito, pero aquí el primero es Dios. Amén. Vea, hermano, nosotros podemos acostumbrarnos a cambiar muchas cosas de nuestra vida,
Pero si no nos sanamos adentro primero, todo seguirá mal. Todo. Usted puede estar aquí un año tranquilo y usted diga, hey, no volví a pelear, no volví a hacer nada, me volví pacífico. Pero puede que usted se acostumbró a estar aquí pacífico. Pero esperemos que alguien le bata el agua un día. Esperemos que usted toma barro en un recipiente y le echa arena, le echa agua encima. Y mientras no lo mueva, el barro se asienta y el agua queda arriba. Y usted ve, mira cómo cambió. Él es barro. Él es barro. Hágale, tome esa vasija y hágale así. Y el barro dice, todavía vivo. Así que hay cristianos que, hermano, si no dejamos que Dios de verdad sane nuestra parte interior y haga un trabajo y usted se preocupe por sanar por dentro, el día que lo batan, se sale. El día que lo sacudan, al día que alguien le diga algo que no le gustó, ese día usted, ahora sí va a conocer. Yo era 20 años, pero usted me descontroló. 20 años estuvo escondido ahí. Pero realmente no ha cambiado. Y si queremos familias sanas, tenemos que sanar primero nosotros. Amén. Digan gloria a Dios. Para que cambie nuestro entorno, tengo que cambiar yo. Recuerden la historia de la niña que le dijo, papá, quiero jugar contigo. Y el papá le dijo, hija, no tengo tiempo ahora, no tengo espacio, estoy cansado. Y dijo, la voy a entretener. Y sacó y le dijo a la niña, le cortó de una revista un mapa mundi, tomó de una revista el mapa de todos los países del mundo. Y entonces le dijo a la niña, bueno, amor, ve y arma otra vez este mundo, y cuando lo armes, jugamos. Y se fue la niña y se lo trajo a los 5 minutos. Y el papá dijo, ¿qué? ¿Y cómo armaste ese mapa de los países de África, de Europa, de Asia? ¿Cómo si tú no sabes eso? Y ella dijo, papá, muy fácil. Al respaldo de la hoja estaba la cara de un hombre. Y yo arreglé la cara del hombre y se arregló el mundo. ¿Sabe cómo arreglamos el mundo? Cuando arreglemos al hombre. Cuando arreglemos al papá, se arregla la casa. Cuando arreglemos a la mamá, se arregla la casa. Hermano, cuando usted y yo decidamos cambiar, hermano, se acaban los problemas en la iglesia. Y la gente no va a pelear conmigo, pero usted pelea con la gente, tiene problemas con la gente. El problema es que le tocan el botón y usted ahí mismo se prende. Es como la alarma aquí. Véngase de noche a abrir esa puerta. Ya vemos, la alarma lo publica. Porque usted tocó el botón. Cuando nos tocan el botón a nosotros, sale lo que hay en nosotros. El pasaje que leemos es la historia de Elí, un hombre en la Biblia. Y padres, escúchenme en esto, por favor. Elí nos enseña mucho su historia. La hermana Jofrina nos hablaba esta mañana de la historia de Lot. Ambos perdieron sus familias. Una barbaridad lo de ambos. Y le voy a decir otra noticia triste a todos los padres. Y gracias a Dios que la Biblia nos muestra todas esas verdades. Para algo nos las muestra. En la Biblia no hay un padre modelo, prácticamente no hay ningún padre que haya sido modelo. No. Cuando usted lee toda la historia de los hombres y padres en la Biblia, casi ninguno casi no tenemos uno del que digamos, de este hombre hay una gran... No podemos seguir la vida de un... ¿Sabe por qué? Quería Dios enseñarnos algo a los hombres. Cuidado. Mire, ¿sabe qué es lo bonito de la Biblia? Que no nos esconde. Si yo hubiera escrito la Biblia, yo solo hubiera contado lo bueno. ¿Usted cree que yo hubiera contado que David pecó? Ni de fundas. ¿Usted cree que yo hubiera contado que Pedro negó a Jesús? Ni de sueños. No.
Que Sansón, el hombre que Dios le dio todo y fue el más desagradecido. No. Pero ¿sabe por qué la Biblia nos cuenta? Porque Dios no tiene que esconderle nada a nadie. El que quiera creer, que crea. El que no quiera creer, él verá si no cree. Amén. Dele ese aplauso al Señor, hermano. Estamos hablando de las decisiones y yo quiero llamarle la atención a todos los varones que están aquí y también a las mujeres. Mire, hermano, Elí tomó decisiones en su vida. No puede levantarse un hijo de un sacerdote que no conozca a Dios. Es como si yo, que tengo 23 años de ser pastor, casi toda la vida de Esteban tiene 24 años. Cuando él tenía 1 año y alguito, nosotros empezamos la vida pastoral. No tiene explicación que Esteban no conozca a Dios. Eso sería equivalente a decir que yo nunca le presenté a Dios y que nunca lo traje a la iglesia y que nunca lo formé. Pues Elí, la Biblia dice que sus hijos no conocieron a Dios y se comportaron impíamente con todo lo que hacían. Así que Elí tomó una decisión. Pero yo quiero decirle a todos los que están aquí, que me están oyendo este mensaje, las decisiones de la vida, hermanos, puede que no traigan el resultado hoy. A Elí, y quiero que ojalá apuntara esto, el resultado de las decisiones no siempre es inmediato. No siempre. A veces yo puedo tomar decisiones y voy a ver el resultado de eso a los 20, a los 30 años de la decisión que yo tomé. Así que, hermanos queridos, por eso hay que sanarnos. Porque a veces uno cree que está viviendo bien y toma decisiones, pero esas decisiones están basadas en lo que yo tengo adentro. Y eso que tengo adentro hace que yo decida, y eso que decido a veces no trae la consecuencia o el resultado inmediatamente, lo trae con los años. Pues Elí se dio cuenta que perdió el año con sus hijos cuando sus hijos crecieron. El resultado de Elí él se dio cuenta cuando sus hijos habían crecido. Hermanos queridos, otro punto, nuestras decisiones siempre traerán consecuencias, buenas o malas. Los hijos de Elí se perdieron. Y Dios, ¿sabe qué le dijo a Elí? Nunca voy a expiar tu pecado. No hay expiación para tu pecado. Y con esto yo quiero decirle a los padres, padres, esto de ser padres hay que tomárnoslo más en serio. Porque Dios a Elí no le perdonó el que no hubiera educado a sus hijos como tenía que hacer. Y hermanos, a esto hay que prestarle más atención. Por eso la hermana decía esta mañana, hay quienes buscan 2, 3 empleos para tener más plata, pero no buscan tiempo con sus hijos. No educan a sus hijos. Yo les decía hace 15 días en la prédica y hace 8 días, hermano, usted quiere tener una familia, enseñar bien una familia, entrénese en la palabra de Dios primero. Pero no leemos la Biblia y hay quienes la leen y no la entienden, y otros la leen, la entienden, pero no la obedecen. Así que queremos tener una buena familia, hermano. Así como usted se va al gimnasio, las hermanas van al gimnasio, bueno, no todas, algunas pocas, van al gimnasio y hacen ejercicio 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas a la semana. Hermano, entrénese en la palabra de Dios. Lo mismo,
Es que pastor, es para tonificar mi cuerpo y darle solidez a mi cuerpo. Así quisiera escuchar un pastor, un hermano, una hermana que le diga: pastor, es que yo monto bicicleta y juego fútbol y salgo a caminar y a trotar para mantener en forma. Pues qué bueno uno de pastor escuchar un hermano que le diga: pastor, sabe, estoy en forma en la palabra de Dios y en lo espiritual. Usted me viera la forma que tengo, pastor, la estructura, pastor, que tengo, lo que he aprendido, pastor. Sabe, no me sale ningún gordo, pero no físico, sino de afuera del mundo. No me llega, pastor. Míreme el porte que tengo. Necesitamos cristianos de porte, hermano, pero espiritual. Cristiano que le pueda enseñar a sus hijos con amor, sin maltrato, pero le pueda enseñar a amar a Dios. Hay gente que dice: pastor, vea, voy a cumplir 70 y mire esta contextura física. Y explícame la unicidad. ¿Qué es eso, pastor? Él no sabe que Dios es único y que no hay más, pero tiene un cuerpazo así. Hermanos queridos, necesitamos estructurar nuestra vida. La palabra de Dios, hermanos queridos. Porque Dios un día va a mirar eso en nosotros. El pecado de Elí, Dios no se lo quitó. Murió triste la situación de Elí. Elí se fue de espaldas y se desnucó. Un sacerdote. No era tan normal. Pero sabe, Elí realmente dejó que sus hijos hicieran cosas que no se podían hacer. Padres, pero esos son decisiones que uno va tomando en la vida. Comportamientos. Las decisiones que tomamos no solo nos afectan a nosotros, afectan a lo que nos rodean. Ojalá lo apunte. Hermanos, Elí no solo era un padre de familia, era un sacerdote. Y quiero que entienda esto. No porque estemos en la fe y conozcamos del evangelio, nuestras decisiones serán acertadas. Así que yo puedo estar aquí y ser pastor, o usted llevar 20 años en el evangelio, pero usted tomar decisiones equivocadas. Así que, hermanos, necesitamos la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice este libro? Que es la palabra de Dios. Las palabras que yo te mando hoy, le dijo Dios a Moisés, se las repetirás a tus hijos y se las enseñarás a tus hijos cuando vayas por el camino, y cuando te levantes y cuando te acuestes se las enseñarás. Pero, hermano querido, padre, para yo enseñarle a mi hijo estas palabras, primero tengo que aprenderlas yo. Y para aprenderlas yo, hay que sacar lo mismo. ¿Cuánto al gimnasio? Tanto tiempo. Ok. Vea, hermanos, no se sientan maltratados esta mañana. ¿Cuánto vale un mes de gimnasio? 75. Ok. Hay gente que no tiene Biblia, pero paga 75 de gimnasio cada mes. Y deje de ir 2 meses al gimnasio y la forma así, se nos vuelve así. Pero vea, tome esta y léala. Y le cuento que a usted no se le va a olvidar nunca. Nunca. Usted le va a decir a su hijo: hijo, tú verás si vas a hacer eso, pero la palabra de Dios dice esto. Tú verás si emprendes ese camino, hijo, pero no te va a ir bien. Tú lo decides, porque la Biblia dice. Y cuando usted le ha enseñado al hijo que Dios es el dueño de todo, el Dios del cielo, cuando usted le diga la Biblia dice, el hijo dice: ay, yo sí quería ir, pero la Biblia dice. Ya no es lo que papá dice, es lo que dice Dios. La autoridad no está en lo que diga el papá, sino en lo que dice la palabra de Dios. Pero para entenderla yo tengo que aprenderla yo. Amén. Amén. Así que le invito, hermano, tenga una muy buena Biblia. Amén.
y estudie y aprenda y pregunte. Hermano, Dios es uno, eso lo dice la Biblia. El bautismo es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso no nos lo inventamos, eso lo dice la Escritura. Amar a Dios sobre todas las cosas, eso no se lo inventó el pastor para entretener a la gente, eso lo dice la Escritura, lo dijo Dios mismo. Amén. Hermanos, permítame decirle, vale la pena preguntarnos hasta dónde puede llegar nuestra influencia en la familia y en nuestros hijos. Yo quiero decirle a los padres, ¿se ha preguntado usted, papá, mamá, hasta dónde la influencia suya ha llegado a la vida de sus hijos? Porque nuestra vida influye a los hijos. Hermanos queridos, esta historia de Elí en la Biblia debe ayudarnos a nosotros a reflexionar. ¿De quién es Dios? De las prioridades que hay en Dios y de cómo debemos acercarnos a Él. Hay dos maneras de tomar decisiones y ese es el punto número 4. Hay dos maneras de tomar decisiones. Uno, emocionalmente, con el yo, con mis emociones, con mi forma. No voy a la iglesia, no le hablo a ese hermano, esa hermana, determino que me cae mal, me vuelvo una persona así. Yo puedo tomar esa clase de decisiones, pero son emocionales, son del yo. Yo no vuelvo a saludar a esa persona, no le perdono a tal persona, lo que me dijo, lo que me hizo, se lo voy a tener en cuenta. Si la gente no se comporta como yo quiero, entonces no van conmigo. Hay gente que dice, si no se comporta, si no me cae bien, yo no le hago favores. Hermano, uno no hace un favor, un cristiano no hace un favor porque otro le caiga bien. Eso es allá afuera, pero un hijo de Dios no. No es si me ayudas o no me ayudas, si me caes bien o no me caes bien, o si tu forma me agrada. No, nosotros, hay dos maneras de tomar decisiones, emocionalmente o guiados por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y son dos decisiones tan diferentes. Las decisiones que tomo emocionalmente siempre exaltan mi orgullo. Como no me ayudó, no le ayudo. Como nos peleamos, lo saco del llavero. Como lo vi que estaba comportándose mal. Esas son las emocionales, el yo. Siempre el yo, el ego, el orgullo, la forma, es que yo, es que esa persona. Pero las que son guiadas por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Qué diferente es, ¿verdad? Alguien con el Espíritu de Dios se vuelve humilde. Ya no dice, ni lo saludo. Mira, lo ve, se le dañó el carro, que camine para que chupe. No. Cuando está el Espíritu de Dios, usted ve ese que ni lo saluda y lo ve por ahí y le dice, camina, yo te llevo. Y esa persona queda así como, ¿qué? Pero eso lo hace el Espíritu de Dios. Hay dos maneras de tomar decisiones: bajo mi yo, bajo mis emociones o bajo la guianza del Espíritu de Dios. Y déjenme llegar al quinto punto, hermanos. ¿Cuándo tomamos decisiones acertadas? Cuando yo me cerciore que la decisión que voy a tomar no va en contra de la voluntad de Dios. Esa es una decisión acertada. Hay gente que se pregunta, pastor, ¿cómo me doy cuenta que la decisión que tomo es acertada? Cuando la decisión que yo tomo no está en contravía de la voluntad de Dios. Por el contrario, lo honra.
Hermanos, cuando yo tomo decisiones bajo mi concepto, bajo lo que yo quiero, bajo lo que yo pienso, bajo lo que a mí me parece, yo no estoy teniendo en mente que la gloria de todo lo que yo haga debe ser para Dios. Hermanos y amigos que están aquí, el ser humano no fue creado para tener dinero, fue creado para honrar a Dios. Así que nosotros hemos pensado que lo más grande en la vida es alcanzar dinero. No, y no vaya a pensar que yo estoy en contra del dinero. El dinero lo necesitamos. Pero lo que yo quiero transmitirle siempre a usted es que entienda que Él no es lo principal. Lo que quiero transmitirle es que usted no fue creado para lo que estamos haciendo. Nosotros los seres humanos fuimos creados para la gloria de Dios, para darle honra a Dios. Usted sabe cuándo usted está haciendo la voluntad de Dios, cuando lo que usted hace honra a Dios. Amén. Si usted y yo vamos a hacer un negocio y hacemos un chanchullo, pastor, la voluntad de Dios. No, tú hiciste un chanchullo. Los chanchullos no honran la voluntad de Dios. Amén. Así que hermanos, nosotros estamos para glorificar a Dios y que todo lo que nosotros hagamos glorifique a Dios. Siempre que tome una decisión en su vida, esto que voy a hacer glorifica a Dios o no. Se lleva en la gloria o yo estoy dejando mal la iglesia, a Dios, su obra. Amén. Amén. Hermanos, nosotros fuimos creados para darle la honra a Dios. Eso no lo va a entender alguien allá afuera, porque el yo es el que prima allá. Pero cuando usted tiene a Dios en su vida, usted dirá, todo sea para la gloria de Dios. Amén. Hermanos, nosotros necesitamos entender que el dueño es Dios. Si usted tiene una compañía o un hotel, dígame si usted tolera a un empleado que usted, que es el dueño de la empresa, y él diga, no, yo vine a hacer aquí lo que yo quiero. ¿Usted qué dice ese empleado? Usted le está contando los días. Pero nosotros se nos olvida que el dueño es Él. Y todo tiene que ser hecho para la gloria de Él. Amén. Y eso necesitamos aprenderlo, hermano. Si usted trabaja en el Hotel Hilton, en el Hotel Riu o en cualquiera de los hoteles de Aruba, hermano, si usted dice, yo llego aquí a plantar mi visión y mi forma y como yo soy, el dueño del hotel le dice, está equivocado. Este no es tu lugar. Hermano, Dios nos creó a los seres humanos para gloria de su nombre. Eso implica que lo que nosotros hagamos debe glorificar a Dios. Y padres, cuando usted decide que su vida glorifique a Dios, lo va a ver plasmado en sus hijos. Lo va a ver después en su familia. Pasarán 5, 10, 15, 20 años, pero después usted lo va a ver y usted verá el fruto de esa bendición. Yo quiero decirle, hermano, necesitamos tomar decisiones para la gloria de Dios en nuestra vida. Que Dios sea honrado. Y yo quiero decirle algo, cuando usted honre a Dios, ¿sabe qué es lo lindo de todo esto? Que siempre el que gana soy yo. Usted dice, voy a honrar a Dios. ¿Usted cree que Dios ganó? Él es Dios. Los que hoy están en culto, ¿quiénes ganaron? Dios. Dios sigue siendo Dios.
A Dios no lo afectó si usted vino a culto o no vino a culto. ¿Sabe quién se afecta si viene o no? Usted. Él es Dios, aleluya, y su lugar no se lo quita a nadie. Su gloria es de Él. Él es el perfecto, el santo, el sublime, el majestuoso, el incomparable, el eterno. Hermano, yo no lo afecto a Él en nada. Si yo no le busco, si yo no me meto en Él, si yo no le doy su lugar, el único que pierde soy yo. Pero si yo le doy la honra, si usted esta mañana decide y se determina, le voy a dar la honra a mi Dios en todo. ¿Sabe quién gana? Usted. Va a ganar con Dios. Y después de los años usted mira a sus hijos y usted ve que su hijo ya no hay que traerlo al culto, él solito se viene al culto. Él solito dice: yo vine a adorar a Dios. Ya no hay que regañarlo en el culto. Él sabe que Dios merece que se le adore y que se le glorifique, y que ante Dios hay que tener respeto y reverencia. Hermano, cuando usted honre a Dios, usted va a ganar. No sé cuántos quieran determinarse a honrar a Dios. No sé cuántos quieran determinarse a honrar a Dios, aleluya. No sé cuántos padres quieran determinarse a darle a Dios el primer lugar. No sé cuántos esposos aquí quieran hoy decirle a Dios: Señor, el primer lugar en mi vida eres tú, oh Dios. No sé una madre, una esposa que quiera esta mañana determinarse a darle la gloria a Dios. Hay unas preguntas que le planteaba al comienzo. Debemos de preguntarnos: ¿qué clase de padre quiero ser? Es algo que tenemos que resolverlo los padres. Levánteme en la mano los padres que están aquí. Hay una pregunta que yo le invito a que usted resuelva: ¿qué clase de padre yo quiero ser? Los jóvenes que se van a casar, ¿qué clase de padre tú quieres ser? Necesitamos responder: ¿cuál es la influencia que yo como padre tengo en la vida de mis hijos? Esa pregunta necesitamos responderla. ¿Qué tanta la influencia mía va a afectar la vida de mis hijos? Hay otra pregunta: ¿hasta dónde mi liderazgo equivocado como padre, mi paternidad, va a afectar a mi familia? ¿Hasta dónde, padres? Si nos equivocamos, ¿hasta dónde eso puede afectar a nuestros hijos? Otra pregunta es: ¿qué debo hacer hoy si no estoy haciendo lo que debo hacer como padre? Y la última: ¿qué debo hacer para ganar el corazón de mi hijo y que mi hijo entienda que Dios es primero? Estén de pie, tengan la bondad. Padres, nuestras decisiones. Papá, mamá, esposo, esposa, las decisiones cuentan. Las decisiones cuentan. Y es hora de que usted y yo revisemos qué cosas hay que dejar ya. Yo quiero invitarle a que hagamos una oración. ¿Qué clase de padre quieres ser? ¿Qué clase de madre quieres ser? Digámoselo a Dios. Cierre sus ojos y hable con Dios. Piense en los hijos que están a su lado. Piense en la familia que usted tiene. Piense en los niños que están creciendo y que están viendo todos los días con usted. Piense qué enseñanzas están aprendiendo. ¿Qué estructura le estamos dando a esos hijos? ¿Qué estructura? Dígale: Señor, ayúdame. Dígale a Dios en esa oración, dígale: Dios,
mis decisiones tienen que ser mejores. Mis decisiones tienen que determinarse en honrarte a ti. Hermano, usted va a ganar. Siga hablando con Dios. Usted va a ganar si usted honra a Dios. Si usted se determina a honrar a Dios, papá, mamá, esposo, esposa, vas a ganar. Joven, señorita, si te determinas a honrar a Dios, Dios te va a honrar. Yo honro a los que me honran. Determínate a honrar a Dios. Amigos que están aquí, determínense a honrar a Dios, a seguir a Dios, a buscar a Dios, a volverse en cristianos, a bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Determínese a seguir a Dios. Esa es su mejor decisión. Determínate a seguir a Dios. Determínate, toma la principal decisión que traerá efectos hoy y para toda la eternidad en ti y en tus hijos. Decídete ser fiel a Dios y honrar a Dios. Decídete, papá, mamá, determínate. Determínate a honrar a Dios. Determínate a darle a Dios el primer lugar en tu vida. Determínate. Determínate. Dígaselo a Dios. Señor, yo quiero ser como tú. Dios, Porque quieres ser como yo. un padre que se determine hoy Quiero ser un buen a honrar a Dios, que sus ojitos puedan ver. colocar a Dios en el primer Señor, lugar, ayúdame a enseñarle a cambiar que decisiones, pueda entender. a emprender una vida Que yo diferente. quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Nuestros hijos serán como nosotros, hermanos. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Aleluya. Me dice, papi, le contesto que Qué responsabilidad, Dios. Ayúdame, Y me dice, papi, ayúdame, yo Dios. quiero ser como tú. Ayúdanos. Me acuesto en su cama y un beso le doy. Oh, Dios. Apagando la luz, hago una oración. Hay cosas por Que sanar, cuando Él crezca, Él por cambiar verá hoy. en mí un padre que vive Mamá, para Dios. mamá, Señor, yo quiero ser como tú. hay una Porque quieres ser responsabilidad. como yo. Mamá, Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, Ayúdame, Dios. a enseñarle que pueda entender. ayúdame, Dios. Que yo quiero ser como tú. Tú eres porque el quieres dueño. ser como yo. Tú eres el dueño, Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque quieres ser Tú eres el como dueño. yo. Dele la gloria a Yo Dios. quiero ser un buen Dele la ejemplo, gloria a tus Dios. ojitos puedan ver. Dele la gloria a Dios. A enseñarle que pueda entender. Dele la gloria a Dios. Yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque quieres ser Aleluya. como yo. Que yo quiero ser como tú, porque quieres ser como Aleluya. yo. Oh Dios, ayúdanos. Dele ese aplauso, dígale a Dios, ayúdame, Dios. Todavía hay cosas que cambiar. Siéntese en un momentico, hermanos. Bueno, gloria al Señor, gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Tomar sabias decisiones. Bueno, pero hoy también queremos aprovechar este momento para celebrarles el Día de los Padres. Amén. ¿Cómo les decimos a los papitos? Solo léanlo, a ver, ¿cómo dice?
Feliz día, papá. Un feliz día para ustedes. Hemos querido tener este hermoso programa para que ustedes se sientan muy especiales. Siempre estamos muy pendientes del Día de la Madre, pero el Día del Padre siempre dicen, no, es menos llamativo. Pero hoy queremos hacerlo muy llamativo para ustedes. Amén. Ustedes son muy especiales, muy valiosos y deseamos que Dios los bendiga. Amén. Así que bueno, tenemos una programación, quisimos hacerles un homenaje a ustedes y tenemos 2 especiales en esta mañana, entonces voy a permitir. Vamos a dejar a Gabriela y a Sofía, tienen un especial para ustedes. Bueno, entonces vamos a escuchar unos especiales. Con mucho cariño. Todo me lo has dado, todo a manos llenas con amor. Siempre has trabajado, luchando para darnos lo mejor. Quiero ser reflejo de tu valor y tu cariño. Pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre. Papá, quiero decirte hoy, te quiero con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. Tu niña yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe. Pa, me das tiempo, ¿ok? Feliz día a cada uno de ustedes. Un aplauso para todos los padres. Tu ejemplo seguiré, tus consejos yo recordaré. Pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre. Papá, quiero decirte hoy, te quiero con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. Tu niña yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe. Papá, quiero decirte hoy, te amo con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. Tu niña yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe. Feliz día a cada uno de ustedes, padres. Amén, amén. Vamos a escuchar otra página musical, otra. Nunca pensé que existirían superhéroes, solo los vemos en la tele, fantasía y nada más. Nunca pensé que lo tuviera frente a frente, él es un hombre diferente que me ha enseñado a amar y a perdonar. Gracias, Señor, por
darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Te has esforzado, yo también lo he notado, buscando el pan y alimentarnos, para que en casa nada nos haya de faltar. Eres papá, ministro y hombre consagrado, nos alimentas con tu mano y la corrección no ha de faltar. Eres pastor y tus ovejas vas cuidando, sin olvidarte ni un instante de tu familia y tu hogar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Amén, amén. Gloria a Dios. Una bendición estos papitos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hacer un sorteo, para no dejar todos los sorteos al final, quiero hacer un sorteo de